Muy buenos días, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes aquí y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa. De derecha a izquierda se encuentra Erika Zamora Pardo, que es la coordinadora del área de derechos humanos de Red Solidaria Década contra la Impunidad. Después se encuentra el abogado Ernesto Rodríguez Cabrera, coordinador del área de jurídica de la Red Solidaria. Continúa Jorge Sompantle Tecpile, víctima, Magdalena López, secretaria ejecutiva de Red, Fray Julián Cruz Alta, asesor de Red, y Óscar Pérez, el obispo Óscar Pérez, asesor de Red. Entonces paso a darle la palabra a Ernesto Rodríguez. Buenos días. Agradecemos la presencia de todos los medios y las personas que nos acompañan. Leo el comunicado. Andrés Sompantle Tecpile, alias Rafael, integrante del Ejército Popular Revolucionario, fue detenido en San Pablo del Río Guerrero el 25 de octubre de 1996 por integrantes del Ejército Mexicano, cuando conducía a un grupo de periodistas a una conferencia de prensa de la dirigencia del EPR. Fue ingresado a una prisión militar y torturado durante 4 meses. Fue el primer guerrillero capturado por el ejército después de 22 años de que mataran a Lucio Cabañas. Logró escapar de la casa de seguridad en la que lo tenían recluido, cercana al campo militar de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, el 22 de febrero de 1997. Tiempo después da una conferencia de prensa donde manifiesta que se incorpora con su esposa al EPR. Jorge Marcial Sompantle Tecpile, Gerardo Sompantle Tecpile, hermanos de Andrés, y Gustavo Robles López fueron detenidos por agentes de la Policía Federal Preventiva el 12 de enero del 2006, cuando se encontraba a la orilla de la autopista en el kilómetro 28 de Fortín de las Flores, Orizaba, en el estado de Veracruz. Ya que su vehículo había sufrido fallas mecánicas, iban acompañados de 2 personas que les habían registrado en el camino un aventón. Cuando descendieron del auto, los 2 desconocidos manifestaron que iban a conseguir agua al poblado. Caminaron rumbo a la población de Buenavista, Veracruz, dejando en el automóvil sus pertenencias, quedándose con los policías Gustavo Robles López y Jorge y Gerardo Marcial Sompantle Tecpile. Los policías federales, sin una orden escrita, revisaron el coche y solicitaron el apoyo del responsable en turno y de unidades en servicio para realizar una revisión más exhaustiva. Fueron detenidos sin que se les informara de las razones de su detención ni se les presentara autorización judicial alguna. Fueron conducidos a la dependencia del Ministerio Público Federal en Orizaba, Veracruz, a donde llegaron alrededor de las 19 horas de ese mismo día, a pesar de que esta dependencia se localiza solo a 13 kilómetros del lugar donde fueron detenidos. El titular de la agencia de Ministerio Público, sin comunicar a los detenidos las razones por las que habían sido privados de la libertad, dispuso su incomunicación e inició la averiguación previa PGR, /B, /ORI, /2006, por el probable delito de cohecho. Los mantuvieron en este lugar durante 2 días, donde rindieron su declaración sin la presencia de un abogado de su confianza y sin que se les informara de qué delito se les acusaba. El 14 de febrero de 2016 fueron trasladados por unos agentes de la Agencia Federal de Investigación AFI al Distrito Federal, a la Unidad Especializada en Investigación de Secuestro de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, CIEDO, donde rindieron su declaración sin un defensor de su confianza ante la Unidad Especializada de Secuestros, ya que se les había imputado el delito de secuestro en agravio del exdiputado federal del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Mario Alberto Rafael Cepagua, Valencia, saliendo exonerados. Pero antes de que pudieran abandonar las instalaciones de la CIEDO el 16 de enero, el titular de la CIEDO ordenó su libertad
Sin embargo, unos agentes de la AFI los trasladaron a la unidad especializada en investigación de terrorismo y acopio y tráfico de armas, UEITA, donde estuvieron detenidos hasta el 18 de enero del 2006. Ese día se les informó de que el juez 14 del Distrito de Procesos Penales Federales había ordenado su arraigo por 90 días para permitir a la unidad especializada en investigación de terrorismo y acopio y tráfico de armas buscar las pruebas en contra de los detenidos por los probables delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer terrorismo, por lo que se les arraigó durante 3 meses en una casa de la Procuraduría General de la República ubicada en la colonia Doctores del Distrito Federal. Este caso recibió la opinión número 20/2007 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Sanitarias de la ONU, manifestando que a todas luces esta fue una detención arbitraria. La respuesta del gobierno mexicano fue la total indiferencia. Jorge Marcial Sonpantle Tecpile, Gerardo Sonpantle Tecpile y Gustavo Robles López fueron absueltos del delito de delincuencia organizada en la modalidad de cometer actos de terrorismo el 16 de octubre del 2008 por el segundo Tribunal Unitario del Séptimo Circuito de Veracruz. En el año de 2007 enviamos este caso a la H. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, misma que en el año 2015 le da el informe de admisibilidad a este caso bajo el informe 67/15, caso 13.016, y el 31 de enero de 2019 fuimos informados por la CID de que se aprobó el informe de fondo de este caso. La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década contra la Impunidad manifiesta sobre el plácito ante este informe de fondo por parte de la CID, subrayando que en este caso se pone sobre la mesa el tema del arraigo, ya que Jorge Marcial Sonpantle Tecpile, Gerardo Sonpantle Tecpile y Gustavo Robles López fueron arraigados por 90 días. Para la Red Solidaria es de gran importancia que se derogue en la Constitución la figura del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, pues son contrarias a los derechos humanos. Y este caso es precisamente ejemplo de ello y de cómo es que el Estado criminaliza a las y los ciudadanos. La figura del arraigo fue establecida inconstitucionalmente en la reforma penal de 2008 como una medida federal para investigar a presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, pero en la práctica se utiliza para fabricar o encontrar pruebas en contra de presuntos responsables, violando así el principio de inocencia. El arraigo da el tiempo suficiente para privar de la libertad a personas mientras investiga si el detenido es culpable. La prisión preventiva oficiosa y el arraigo penal son las técnicas de investigación a las cuales recurren los ministerios públicos continuamente, vulnerando derechos como la personal y las garantías personales. Las personas arraigadas ni siquiera están vinculadas al proceso penal, simplemente se les ha privado de la libertad para ponerlas a plena disposición de la autoridad que las investiga. Es el arraigo, entonces, abuso de poder, una forma arbitraria de detención. El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias a México en el año de 2011 manifestó la preocupación por la utilización del arraigo ante el aumento de casos de personas cuyo paradero se desconoce. En el arraigo se detiene a las personas y luego se les investiga. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación sobre la existencia de la figura del arraigo y ha exhortado al Estado mexicano a eliminarla de su normativa interna. Human Rights Watch declaró que la única forma de asegurar que se realicen investigaciones eficientes y profesionales y de contrarrestar la negligencia y los abusos que ha fomentado esta modalidad de prisión preventiva es eliminar el arraigo completamente de la Constitución. Manifiesta también que es una herramienta con la que ha contado servidores públicos, especialmente del Ejército y la Marina, para actuar sin límites. Por lo que hacemos un llamado al Estado mexicano a adecuar la normatividad nacional, eliminar el arraigo de nuestra Constitución, ya que es contrario al principio de inocencia, al artículo 1 constitucional. En la actual coyuntura que atraviesa nuestro país, este caso es paradigmático y en él podemos ver cómo policías federales que supuestamente están capacitados para hacer detenciones legales realizan detenciones arbitrarias. Esto nos cuestiona sobre el actuar que puede tener la llamada Guardia Nacional con una junta de jefes militares
la indebida regulación de los alcances del fuero militar y la puesta a disposición de personas detenidas, las cuales incluso pueden estar privadas de la libertad en instalaciones militares, por lo que la Red Solidaria Década contra la Impunidad manifiesta que el arraigo debe de ser eliminado en nuestra Constitución. El Senado debe dar marcha atrás a la Guardia Nacional aprobada por la Cámara de Diputados. Red Solidaria Década contra la Impunidad, Acción Civil. 7 de febrero de 2019. Gracias. Bueno, ahora paso a darle la palabra a Erika Zamora. Gracias, buenos días. Bueno, sin duda este informe de fondo que nos otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos parece que llega en un momento importante, porque justamente en este momento que en México se están discutiendo, por un lado la Guardia Nacional y por otro lado la prisión preventiva, este caso tuvo como dos cuestiones. Por un lado, efectivamente, el arraigo, que bueno, fueron arraigados por 90 días, Gerardo, Jorge Marcial, Zompaztle Tecpile y Gustavo Robles López. Y por otro lado, una vez que fueron remitidos al reclusorio norte, en principio, pues estuvieron un año sin que su caso fuera investigado, ya que en ese momento el juez de Veracruz decía que le correspondía a la juez de la Ciudad de México, y la de la Ciudad de México decía que le correspondía al Estado de Veracruz. Entonces, digamos, fue un año en el que, pues digamos, funcionaba esta cuestión que llaman ahora prisión preventiva, y sin que ellos pudieran tener pues un acceso real a la justicia y a un debido proceso. La figura del arraigo sin duda es un acto violatorio de los derechos humanos, y que bueno, ya todas las organizaciones de derechos humanos en México a nivel internacional nos hemos manifestado en contra de esta figura, que bueno, actualmente se ha disminuido a 40 días, pero no deja de ser un acto violatorio. Gracias. Tomará ahora la palabra el obispo veterocatólico Óscar Pérez. Muy bien. Creo que este caso nos vuelve a enseñar que el sistema judicial, el sistema y el proceso de justicia que se desarrolla en nuestro país todavía tiene muchas deficiencias, y una de esas deficiencias es el arraigo, que bueno, cuando una persona cae al arraigo, pues no se le dice cuánto tiempo va a estar, no se sabe muchas veces, o no sabe la persona qué es lo que se está dando, a veces no se le explica sus derechos, y sus derechos son violados y la persona es violentada. Entonces, con este caso nuevamente, el de Jorge Marcial Zompaztle Tecpile y Gerardo Zompaztle Tecpile, volvemos a ver que el proceso de arraigo, el proceso judicial que se está desarrollando tiene mucha violación a los derechos humanos. Creemos que se tiene que replantear nuevamente cómo se va a ir generando en los próximos años el sistema judicial, y ojalá que México tome lo que otros países ya han hecho, ¿no? Que hay un arraigo en la cuestión de que la persona no tiene que salir de la ciudad, o hay un arraigo en su casa, ¿verdad? Pero aquí simplemente los toman, los aíslan, y otra cosa muy interesante, sin dar ninguna explicación, los mueven hasta incluso de estado a estado, ¿no? No hay un porqué de por qué los aíslan y se los llevan a otro estado, y luego las familias tienen que estarlos buscando, que también esa es otra violación de los derechos humanos de las mismas familias que están en el exterior buscando a sus familiares, y que el gobierno no les dice nada, el sistema procesal no les dice nada hasta cuando ya se les da la gana y pues informan. Mientras tanto, pues los toman como desaparecidos, y cuando aparecen en otras prisiones
de otras partes de la federación, pues que nada tienen que ver, ¿no? Entonces, esto es algo bueno, que ya sea un caso que se está yendo a una investigación de fondo, a un proceso de fondo, y bueno, pues seguiremos con este caso adelante, y pues ojalá que esto asiente precedente para futuros casos en donde estén en casi la misma situación. Gracias. Toma la palabra Fray Julián Cruzalda. La figura del arraigo como la figura de prisión preventiva, ya el Ministerio Público puede solicitarla siempre y cuando sea justificable. Y justificable quiere decir que obren elementos que demuestren la existencia de un riesgo para las víctimas y que el uso de las demás medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la seguridad de las víctimas, que en este caso de fondo precisamente no se cumple esto para que solicitara el arraigo del Ministerio Público. Ya la misma Comisión Interamericana en múltiples comunicaciones ha estado atenta a esta figura, porque esta figura atenta contra la libertad personal y el principio de presunción de inocencia, porque esta figura es utilizada como una pena anticipada, una intervención directa del Poder Legislativo en el Poder Judicial. En estos días estamos viendo cómo se quiere ampliar esta figura de la prisión preventiva y querer intervenir del Poder Legislativo en el Poder Judicial. ¿Y de qué manera quiere intervenir? Al dictar de qué manera debe proceder la valoración del uso de esta medida. Y entonces son detenidos automáticamente sin una consideración ponderada de las medidas restrictivas alternativas de la detención distinta a la privación de la libertad. Esto es muy preocupante por el contexto que vivimos actualmente en México, en que las detenciones arbitrarias, la falsa imputación de delitos son materia constante. Vemos a los ministerios públicos y a los jueces abusando. Y esto impacta en personas, sobre todo de escasos recursos, en defensores y defensoras de derechos humanos, en líderes de movimientos sociales. Es muy preocupante que estas figuras, en lugar de desaparecer, se quieran ampliar, porque sí vemos amenazas a que no pueden contratar un abogado las personas de escasos recursos, los defensores y defensoras de derechos humanos y sobre todo los líderes de movimientos sociales. Contra ellos se han usado estas figuras. Esta es la realidad del país. No estamos haciendo suposiciones. Muchos años los ministerios públicos han abusado de estas figuras. Por eso la ley solicita más bien que desaparezcan estas figuras, no que se amplíen. México atraviesa por una profunda crisis de derechos humanos. Un país de miles de desaparecidos, cientos de fosas clandestinas y con una creciente violencia feminicida en los años recientes. Esta es la realidad del país, pero esto no va a detenerse ampliando estas figuras. Sí es necesaria la implementación de medidas que contribuyan a combatir estos males sociales, pero es imperativo regular el uso de estas figuras de arraigo y prisión preventiva. Y hay principios para regular esto. El principio de excepcionalidad. Son excepciones. Y volverlas de oficio rompe este principio de excepcionalidad, lo deja en lo cotidiano. De justificación, justificabilidad. Que la autoridad justifique que es necesario. De legalidad y principio de necesidad son principios. Por lo tanto, sí es muy preocupante que ante todo esto que la Comisión Interamericana ha insistido, se quieran ampliar estas figuras en lugar de limitarla más. Y si lo vemos claro, que el legislativo no está viendo hasta dónde puede llegar.
Por eso es importante en este momento este informe de fondo. Es una situación clara del daño que han hecho estas figuras. En México el arraigo se ha usado a diestra y siniestra, no contra la delincuencia organizada, contra los líderes sociales, y este es el problema grave, es decir, que se ha usado esta figura en contra de estos líderes. Entonces, por un lado, la militarización del país, por otro lado, el asunto de constitucionalización. Hay que enfocarse las críticas y las exigencias en el adecuado funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia. Ahí está el problema, porque en la procuración y la impartición de justicia, esos son los espacios donde se ha gestado el ciclo de la impunidad y la corrupción. Y esto no se va a detener, esta impunidad y esta corrupción, ampliando estas figuras. Por eso, esta iniciativa que está siendo discutida esta semana en la Cámara de Diputados, en audiencias públicas, el Congreso no debe precipitarse y, sobre todo, a mí me preocupa, no se debe constitucionalizar un asunto tan delicado para el futuro de la país. No convertir a la Constitución en un manual de casuística. El legislativo actual tiene una preocupación de meter todo a la Constitución. Esto es muy grave. Hay que pensar en otro tipo de ordenamientos jurídicos y de procedimientos institucionales para hacer eficaz la justicia, no todo en la Constitución. Entonces, si yo hago un llamado al legislativo a que escuche a la sociedad, escuche a los expertos, y desde la red pedimos más bien disminuir esta figura del arraigo y previsión preventiva, la solución no ampliarla. Es real lo que está pasando en el país, la violencia, todos y todas lo conocemos, pero la solución no es ampliando figuras que han dañado sobre todo a las personas de escasos recursos, insisto, a los defensores y defensoras de derechos humanos y a los líderes de movimientos sociales, porque contra ellos y contra ellas se ha usado estas figuras. Por eso, bienvenido a este informe. Es un informe de fondo de un caso paradigmático en estos momentos de arraigo. Aquí está presente una de las víctimas y es importante su palabra para escuchar lo que esta figura ha dañado y puede dañar más en este país. Los hermanos Zompantli Tecpile salieron de prisión en octubre del 2008, pero ¿por qué insisten ellos en que se haga justicia en su caso? Justo por eso, porque no quieren que más personas sean arraigadas. Es una de las principales causas que ha motivado para que continúen ellos en esta lucha legal internacional. Uno de los afectados, Gustavo Robles López, ya murió. Sin embargo, su viuda sigue pidiendo justicia y la eliminación del arraigo. Pero ¿qué mejor para decirnos qué es lo que quieren y cuál es su lucha que Jorge Zompantli Tecpile? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jorge Zompantli Tecpile, originario de Astacinga, Veracruz. Soy nahuablante. Lo que le pedimos en este caso al Estado mexicano es de que debe de quitar o derogar el caso del arraigo, porque nosotros lo sufrimos en carne propia, de que cuando tú estás arraigado no estás delante de un juez, y en esos días o meses que te pueden imponer el arraigo, te pueden torturar. Nosotros vimos personas que sí lo sacaban de la sede donde estábamos y llegaban torturados. Entonces, hay amenazas psicológicas siempre. En nuestro caso, como no tenía ningún elemento para imputarnos, en ese tiempo tuvieron tiempo de investigar a nuestra familia, a las personas de allá, poner testigos falsos,
firmas falsas, investigar en otros estados si teníamos delitos, o sea, en fin. Entonces armaron todo ese expediente, digamos, en contra de nosotros, pero no tenía ningún fundamento en nuestra contra, y por eso nosotros salimos libres o absueltos en este caso. Entonces la persona arraigada en sí no se puede defender, porque a veces te hacen interrogatorios que no, adentro del arraigo, que no tienes a tu abogado. Por ejemplo, en el caso mío me sometieron a presiones psicológicas, que lo normal son como 2-3 horas, ¿no? Yo estuve todo el día, ¿no? Y a veces otros días más. Entonces, y lo bueno pues que salió favorable. Lo que querían encontrar, a ver si no teníamos así pues cosas así, como ellos decían, que éramos terroristas, ¿no? Entonces, desafortunadamente mucha gente sí lo dañaron, lo desprestigiaron. En el caso nuestro igual, sembraron mucha calumnia. Entonces, y al rato la gente del pueblo dice, no, pues tú eres delincuente, loco. Entonces eso lo hace el Estado, o sea, no te repara ningún daño, pues, o digamos, después de que salimos nosotros de la prisión, o sea, nunca se acercó nadie del gobierno mexicano, o sea, como salimos absueltos, que pues nos repararan algún daño, ¿no? Si no tuvieron daños psicológicos, nada de ese tipo, ¿no? Entonces lo que queremos es como víctimas, que no le deseamos a nadie que le pase eso, porque si te estás en manos en este caso de los policías, sin ninguna defensa que te pueda defenderte, y lo hacen muchas veces a propósito para que tu defensor no te ayude, ¿no? Entonces también, además, pues queremos reparación de los daños, en este caso que sufrió nuestra familia, no solamente económica, sino también psicológica. La otra es de que como nosotros somos indígenas nahuas, hablamos la lengua náhuatl, y de alguna manera, o sea, es más discriminatorio todavía, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta de que el Estado mexicano, cómo trata a sus indígenas de México, no solamente es hoy, ha sido siempre. Entonces, por eso exigimos justicia, exigimos de que eso no debe pasarle a nadie, a ningún mexicano, porque muchas veces como mucha gente que cae por no investigar, agarran a cualquier persona para justificar de que están haciendo justicia. En ese caso, para nosotros estábamos arraigados, pues estaba el panismo. Entonces, para demostrar que ellos estaban haciendo justicia, pues agarraron un montón de gente, y que ese montón de gente, después nos enteramos, casi la mayoría salió libre, porque por el solo hecho de justificar que están trabajando, que están combatiendo la delincuencia, pero realmente no, o sea, agarraron a pura gente inocente. Entonces, por estos motivos, por esta causa, por esta bandera de lucha que se tiene, este caso ha decidido la parte de las víctimas que se tiene que ir a la Corte Interamericana. No está aceptando la negociación amistosa. Es un caso que va para la Corte. Con esto concluimos esta rueda de prensa y, bueno, no la concluimos, perdón, pasamos a las preguntas y respuestas. Si me quieren decir el medio del que vienen y su nombre, por favor, si hay alguna pregunta. Bueno, no sé si lo dijeron, pero exactamente qué quiere decir la emisión del informe de fondos, o sea, qué significa en términos, qué le representa exactamente al Estado mexicano, y si eso quiere decir que automáticamente se va a la Suprema Corte, porque no me queda muy claro qué es lo que sigue en términos jurídicos. Y si la otra pregunta es si están haciendo algún tipo de seguimiento también en el caso de su hermano Andrés, si también lo van a llevar a la Corte. Bueno, creo que la primera respuesta, técnicamente se iría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y por supuesto, el informe, ya cuando se entrega el informe de fondo, se le da un mes a la defensa para que diga qué es lo que quiere, se le da 2 meses al Estado mexicano. El Estado mexicano es quien recibe el informe, no nos lo entregan a nosotros, sino el Estado mexicano, y el Estado mexicano dice cuál es su propuesta, aunque en este caso desde un principio siempre se les manejó que ir a la corte, que no se estaba interesado en la negociación amistosa. Eso por una parte. Por otra parte, bueno, desde 1997 que desapareció Andrés, no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él. Y sí, lo que sí es una constante es la vigilancia y el monitoreo del que son víctimas la familia de Andrés. Porque finalmente, bueno, él se asumió como rebelde, pero las consecuencias las está pagando la familia porque sigue siendo monitoreada. Me refiero a si se va a llevar también un caso jurídico por el tema de la tortura y la desaparición forzada. Bueno, lo que pasa aquí es que el caso de Andrés es un caso que llevó el Centro Victoria, entonces más bien es alguien, no sé si con eso se responde. Hola, Emil, Olivares de la Corona. A ver, por lo que me decía del sistema interamericano, hasta ahorita está en la Corte, en la CIDH, en la Comisión Interamericana. Ya se manifestó la Comisión Interamericana para que después llegue a la Corte, o todavía está en el proceso de admisibilidad de la CIDH. No, ya dio el informe de fondo, que es la última parte que hace la Comisión Interamericana, y de ahí ya pasa a la Corte. Pero el Estado no ha respondido aún. Nos dio el informe nos dio la notificación de que le envió el informe al Estado mexicano los primeros días de febrero. Es decir, el Estado mexicano tiene hasta finales de marzo nos dio el 31 de enero. El Estado mexicano tiene hasta el último día de marzo para responder y decir cuáles son sus propuestas. A nosotros nos dio un mes para responder y decir cuáles son nuestras propuestas. Las víctimas, lo que nos han dicho es seguir hasta la Corte. No están interesados en la reparación económica. Su interés principal es la justicia, su interés principal es que se elimine el arraigo de la Constitución y que nadie más vuelva a sufrir otra detención y otro arraigo como lo sufrieron ellos. Pero para esto la CIDH tendría que decir que la respuesta del Estado mexicano no es insuficiente, ¿no? Si no, no se da ese paso para la Corte. Mira, ya primero se tiene que analizar la respuesta del Estado mexicano. Sí, en el Estado mexicano elimina el arraigo en la próxima periodo de sesiones, ya no pasa a la Corte. Lo que pasa aquí es que en este caso, por ejemplo, recibió la opinión 20-2007 del equipo de detenciones arbitrarias de la ONU y el Estado fue omiso, o sea, nunca cumplió lo que la opinión le pidió al Estado mexicano en ese momento, que era resarcir los daños a las víctimas. No lo cumplió. De hecho, una de las víctimas ya murió y se fue sin que viera la justicia. Entonces es un caso que tiene los elementos suficientes para llegar a la Corte, porque, o sea, va acompañado por esa opinión. Y además también aquí cuenta mucho la respuesta de la víctima, porque ya en el informe de fondo la Comisión Interamericana dijo que el Estado mexicano les violó a las víctimas, el 7º de la Comisión Americana, el 8º, no recuerdo cuál otro, y el 25. Son cuatro artículos de la Convención que ya declaró la Comisión Interamericana que fueron violados a los hermanos Ompantle y a Gustavo Robles López. Entonces sí cuenta con todos los elementos para ya llegar a la Corte, porque además, vuelvo a repetir, las víctimas siempre han manifestado su deseo de no negociación, de justicia y de que se elimine la figura del arraigo de la Constitución. Solo para precisar, entonces nosotros, por ejemplo, creo que
creo que es como la duda de mí, podríamos decir que virtualmente ya en unos meses estará en la Corte. Esperamos que antes de diciembre ya estemos en Costa Rica, en la Corte. Ah, ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, damos por... A ver. Sí, la importancia de este informe, que como ya se ha dicho es el de fondo, ya se investigó la comisión, encuentra elementos suficientes. Ahora las víctimas hacen la petición en la comisión, que no negocian con el gobierno mexicano, que lo que quieren es justicia. Entonces el siguiente paso, ciertamente estamos apenas en los tiempos, que responda el Estado mexicano a la comisión, y la comisión haga su evaluación, y la comisión es la que podría enviar el caso a la Corte. Las víctimas no pueden ser peticionarios directos a la Corte, sino hay dos maneras: la comisión envía el caso o otro Estado denuncia a otro Estado. Entonces, en este caso, las víctimas le piden a la Comisión Interamericana que envíe el caso a la Corte. Estamos en tiempo, hay elementos en el mismo informe de fondo para que el caso vaya a la Corte, pero en última instancia está en la Comisión el decidir enviar el caso a la Corte. Estamos en tiempos, acaba de llegar, entonces todavía no hay la respuesta del Estado, no conocemos. Estamos en tiempos, esta conferencia es para dar a conocer este informe, que es muy importante, porque ya es la conclusión de la comisión y encuentra elementos de violación a varios derechos y varios artículos de la Convención Americana. Bueno, damos por concluida, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluido la rueda de prensa y les agradecemos a todas y todos su presencia. Que pasen un lindo día. Gracias.